A nuestros empresarios, emprendedores, comerciantes y ciudadanía en general, un gusto saludarlos a este cuarto capítulo de la tercera temporada de Conexión Empresarial, el podcast de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en donde les contamos de primera mano las historias personales y empresariales de quienes hacen posible el desarrollo productivo de esta región y de quienes siguen confiando a través de la generación de empleo y los mejoramientos de indicadores en que cada vez podemos ser mejores. Por eso, como es costumbre, hoy quiero recomendarles un libro que básicamente se llama como Lecciones de Liderazgo Creativo y que en un momento cuando conozcan a mi invitado sabrán por qué esta frase. Y es que básicamente hay un ejercicio en donde, como parte de un proceso de innovación, aprendí a admitir el fracaso, no la falta de esfuerzo, sino el hecho de que si quieres innovación, tienes que permitir a las personas que se equivoquen. Bienvenidos a este cuarto capítulo y conozcan a continuación a nuestra gran empresa invitada el día de hoy. Como pudieron observar, en este momento me acompaña desde Cerámica Italia, de nuestras grandes empresas, David Ararat. David, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Sergio, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Lo primero, David, que quiero es comentar y darte las gracias por dos enfoques. Lo primero, lo que Cerámica Italia hace por esta región, por esa enorme carta de presentación que tenemos en el resto del país, incluso a nivel exportación de lo que hacemos desde Cerámica Italia. De verdad que como Cámara de Comercio de Cúcuta lo valoro y en realidad lo admiramos muchísimo. Y segundo, gracias por aceptar la invitación de esta conversación a través de Conexión Empresarial. Sergio, muy agradecido por la invitación. Además, pienso que es muy importante. Yo creo que en la región necesitamos más interacción entre los empresarios, con los emprendedores, y necesitamos tener más conversaciones de valor. Por eso me pareció oportuno esta invitación y ojalá lo podamos hacer más seguido y de pronto interactuar con más empresarios y emprendedores también. Te lo agradezco mucho. Y básicamente, David, un poco entrando en este ejercicio, ¿hace cuánto estás tú liderando Cerámica Italia y arrancó siendo empresa familiar? Liderando Cerámica Italia como gerente general desde el 2001. O sea, van Cerca a de ser 24 años, vamos a cumplir 25. Sí. Pero en Cerámica Italia desde 1997. O sea, Y ese primer momento, digamos, en el 2001 arrancas siendo gerente, pero cuando inicias, sí. ¿cómo arrancas? Básicamente tratando de entender el negocio. Es lo más importante. ¿Qué edad tenías en ese momento? 27 años. O sea, ¿ya eras profesional? Sí. Ya había terminado mi ingeniería industrial, ya había hecho un MBA, ¿En Boston? ya había trabajado en una empresa de construcción en Bogotá. Trabajé un tiempo pequeño en viviendas y valores, pero casi que desde chico yo tenía, no sé si una programación neurolingüística ahí de mi padre, que yo iba a trabajar en Cerámica Italia y de verdad es un negocio muy apasionante, es un negocio que se volvió un propósito de vida. No hay una separación entre lo que es la empresa y el propósito de vida. De hecho, es un instrumento para lograr ese propósito. ¿Cuál es ese propósito, David? El propósito mío personal, que es una de las cosas que recomiendo a todas las personas que lo trabajen, es ser una persona de valor. Ese es mi propósito personal. Una persona de valor es una persona que después que interactuó Sergio conmigo, pues Siento de en el alguna cambio. forma le pude contribuir en menor o mayor cuantía y viceversa. ¿Sí? Y lo que entendí es que mi propósito, la mejor herramienta para desarrollar mi propósito es a través de Cerámica Italia. Y el propósito de Cerámica Italia es construir el mejor hogar para todos. Para todos, ¿quiénes son todos? Los grupos de interés.
Los grupos de interés son las personas que trabajamos en Cerama Italia, los inversionistas, los proveedores, la comunidad donde estamos. Es una de las cosas que nosotros pensamos. Los problemas de la comunidad son los mismos problemas que tienen las empresas. No hay separación. Entonces, no puede haber una empresa sana en una comunidad enferma. Total, ¿Sí? total. Entonces, digamos, esa unión del propósito personal y cómo Cómo se entender convierte el propósito también de la empresa. y cómo la empresa es una herramienta para... Yo interactúo con muchísima gente de Todo todo tipo de tipo nivel. de todo tipo de áreas de conocimiento, con muchísimas, de Cúcuta, nacional, internacional. Las empresas cada día estamos más conectadas internacionalmente. La interacción con China, con Estados Unidos, con Italia, con España, con México, con Brasil, es absoluta. Entonces, es una de las cosas que más me gusta de Cerámica Italia. Sobre todo que me quedo con eso de hacer el mejor hogar posible para la gente. Pues para todos. Sí, ahí hay un juego de palabras porque el negocio de nosotros Fundamentalmente, pues, está en el tema de construir espacios, pero eso es un juego de palabras, pero lo que quiere decir eso es que la gente que sienta que cuando llega a Cerámica Italia llegó al mejor sitio posible. Cuando usted como proveedor llega a Cerámica Italia dice, pucha, llegué a un cliente que me gusta estar. Cuando tenemos un distribuidor que sienta que realmente está con una empresa que le genera valor, con una marca que le genera valor. como empresario, inclusive, y como persona, David, ¿cómo llego a eso? Es decir, ¿cómo en ese ejercicio tú desde el año 2001, porque supongo que también antes de eso pasaste por varios momentos y cargos dentro de la misma empresa, Ujú, y aprendiste el negocio a efectos de que cuando fuese gerente lo entendieras en su totalidad? ujú. ¿Cómo entender o construir siendo yo empresario o persona? ¿Cuál es mi propósito? Lo primero para poder llegar a liderar algo, tiene que uno entender qué es lo que lo mueve a uno. Si usted no comprende cuáles son sus motivadores, va a ser difícil que usted pueda liderar a alguien más. Entonces es un ejercicio personal que ¿Y los toma. tuyos cuáles son, David? ¿De qué, ¿Qué te perdón? mueve? Esa, la generación de valor a las demás personas. Ok, Es ser una esa. persona de Ese, ser valor. una persona de valor. Pero entonces, ¿qué implica ser una persona de valor? Todo. Me toca leer mucho, me toca actualizarme mucho, me toca ser muy curioso, o sea, eso genera unos hábitos. Cuando usted define el propósito, empieza a cambiar su comportamiento para que sea pues acorde ¿Hace con cuánto lo conseguiste? como tenía como unos 41 años, o sea, hace como yo tengo 13 más o menos. 55, yo tengo 13, 55 años, 14 años más o 14 menos. años más o menos. No es fácil, No, eh, puede ser inclusive un poquito peligroso a veces porque, o no peligroso, sorprendente porque cuando uno lo descubre van a cambiar muchas cosas en su vida. pues es que el objetivo está definido. Y cuando el objetivo está definido, es más difícil que usted se canse, Claro. ¿cierto? Y si usted tiene un objetivo o un propósito superior, eso le ayuda a sobrellevar muchas dificultades. La empresa, nosotros cumplimos 42 años, sí, 42 años. eh, y en esos 42 años, pues imagine todo lo que pudo haber pasado. Localmente, internacionalmente, internamente. Ujú. Este no es un año de excepción, pero como yo le decía a alguien, o sea, yo no conozco en los últimos 50 años de Colombia un año que digan, aquí no ha Tranquilo. pasado nada. Sí, Claro. eso no existe y ni va a existir porque cada vez los retos son más fuertes. Uno lo que necesita es poder construir dentro de las empresas más líderes que le ayuden a usted a, a plantear cosas nuevas, Claro. ¿sí? Porque sí llega uno a su nivel de incompetencia, tarde o temprano. Que de hecho, para compartirlo con quienes nos ven y nos escuchan ahorita, yo le hacía una pregunta a David que quiero compartir su respuesta. Es como si existía un hábito para la lectura en principio o si había un momento en donde identificara la necesidad de leer. Y la Eh, respuesta fue mi señal de incompetencia. sí, normalmente todo conocimiento tiene su caducidad, Total. ¿sí? Hace unos años
yo creo que, y que no me oiga María, que es la gerente de mercadeo, pero y no quiero hacer, pero una de las cosas que más me pasó anteriormente es que había mucho cambio en la gerencia de mercadeo, mucho cambio en la gerencia de mercadeo. Entonces, me dije, no, tengo que aprender más de mercadeo para poder conversar. Em, Y me fui a hacer un curso relativamente corto, rápido, en la universidad, en Kellogg, en Chicago. Y cuando llegué, es un curso para no marqueteros, era un curso Y cuando llegué, me encuentro allá el de mercadeo del éxito en esa época, el de Bancolombia, mejor dicho, un poco de gente Ok, experta en un mercadeo, problema, ¿sí? ok. Y entonces les pregunto, venga, pero ustedes qué hacen acá si ustedes son los expertos en mercadeo? Y le preguntamos al profesor, me dice, es que los conceptos de mercadeo duran más o menos 2 a 3 años, no duran más, Total, no total. duran más. Entonces, y de pronto eso es lo que me pasaba. Si la persona que está en ese cargo no evoluciona cada 2 o 3 años con lo que pues seguramente pues llega a su nivel de incompetencia. Incompetencia, claro, Exacto. claro. Lo mismo pasa en sistemas, lo mismo pasa y las empresas tienen que ir adaptando, las personas tenemos que ir adaptándonos a eso. ¿Sí? Mire lo Ahora, que está pasando con la inteligencia artificial. total. ¿Sí? Esa es una de las cosas que hay que ver qué pasa. Yo pienso que la inteligencia artificial no le va a quitar el trabajo a la gente. El que le va a quitar el trabajo a la gente es la persona que use la inteligencia artificial versus la que no la use. Ok, de acuerdo. Eso va a ser así. Claro, al final se consolida como una herramienta. Total. El problema es si tengo la restricción o si lo sé utilizar No, para... si la sé utilizar. Correcto, Total. correcto. Ahora, en ese proceso de innovación, David, por ejemplo, quisiera proponerte hablar un poco de lo que ha significado la frontera, Venezuela, como mercado, por ejemplo, antes y después del 2015. Ujú. ¿Qué significó para Cerámica Italia y qué implicó, por ejemplo, ese cierre? No, pues fue terrible. Fue terrible. Pero yo antes de hablar de eso un poquito, yo digo que Cúcuta debería ser un ejemplo para el mundo. Porque yo no conozco ciudad que se haya reinventado tantas veces como esta. Pues tenemos un montón de problemas, es cierto, ¿sí? Pero yo soy cucuteño, llego aquí, pues me fui solamente mientras estudié, ¿cierto? Donde estudié por fuera, pero volví, pero puedo ver lo que era la Cúcuta de 1970 y la Cúcuta de 2025 pues, hemos avanzado un montonón y nos hemos reinventado. Esa capacidad resiliente para poder Es una enfrentar un problema. berraquera. Eso sí, que la gente dice que los paisas, que no sé qué. No, yo estoy convencido que aquí la capacidad de reinventarse es fenomenal. Y bueno, y ahí vamos. Pero el tema de Venezuela fue, claro, fue muy duro porque como muchas empresas de Cúcuta, buena parte de sus ventas iban para Venezuela, 30% más o menos. Ok. Pues eso fue como si le hubieran puesto un meteorito y entonces pues salga corriendo 30% de sus ventas a colocarlas en... Eso no es tan fácil, ¿sí? Sin embargo, ahí entendimos que la generación de valor es lo que hace que realmente los negocios se cierren. Yo le preguntaba a un cliente venezolano en esa época, venga, dígame, ¿verdad? ¿Por qué usted me está comprando? Ya tenemos la suficiente confianza y dígame por qué usted me está comprando. Yo no soy el más barato, no soy más barato que Brasil, no, o evidentemente no soy más barato que China. ¿Y por qué me compra? Y me dice, pues uno dice, no, el producto es bueno. Digo, sí, todo eso es verdad, el producto es bueno. Pero usted hace una cosa que los demás no pueden hacer. El señor en esa época tenía 25 tiendas y me mandaba un archivo donde me decía cada camión que iba para sus 25 tiendas, cómo se lo armaba, el mix de producto, no sé qué. Si para yo hacer eso mismo de China, Brasil, no sé qué, me toca traer contenedor por producto, desbaratarlo en el puerto, armar los camiones y mandarlo. Y eso me vale más que el producto que usted me está vendiendo. Entonces, el valor fue el tema logístico. Claro, El tema logístico, la rapidez de avance. eso fue. Más,
pues es que casi que exportar para Venezuela no es el típico concepto de exportación. Total. O sea, los camiones venezolanos cargan en la planta, ¿sí? En una época nos dejaban hacer aforo en la planta. Ni siquiera en ¿cómo se llama? En el depósito aduanero. O sea, aforo, pasaban de una vez. Entonces, eh, ahí el valor usted lo encuentra no necesariamente en el producto, ¿sí? Yo digo que el producto es como 25% y la innovación puede venir de muchas otras cosas si uno entiende bien el proceso de compra de las personas. Y luego entonces, David, digamos, esa capacidad resiliente de adaptarnos, hoy en día, ¿a dónde está llegando nuestra cerámica de Cerámica Italia? Todos nuestros productos, ¿a qué partes del mundo están llegando? Digamos, el destino más extraño es África, ahorita. O sea, Cerámica Italia está llegando al Sí, sí, África. en un pequeño país que se llama Gabón. Sí. Pero le cuento la historia, ¿sí? De hecho, Le, ¿cómo, le cómo cuen- terminamos le llegando? cuen- le cuento la historia. En esas inquietudes, terminamos haciendo una asociación franquicia con una empresa francesa que se llama Messier Bricolage. Ellos son un retail. Ellos son un retail como un home center o Ok. como sí, pero es muy famosa allá en Francia. De hecho, de ellos aprendimos muchas cosas de retail. Eh, Hicimos unos experimentos, unas tiendas piloto y no nos fue bien, de hecho, no fue terrible, como dice la frase, fue eh, Estaban tan innovadores que se equivocaron. catastrófico porque no logramos ajustar el modelo francés a Colombia. Sí, son dos cosas, pero bueno, quedó muchas cosas. Dentro de las cosas que quedaron fue el relacionamiento con las personas y alguien que está trabajando en una empresa que tiene varias sucursales en varios países de África quedó en suministro entonces me llama un día, oiga, David, no sé qué, necesito cerámica. Y yo le dije, Xavier, pues listo, comencemos a hablar y no sé qué, y ya ahí empezó el tema. Pero digamos, uno nunca sabe esas relaciones en el futuro que ¿Cuándo se vuelve cliente? cuál ¿Cuándo? exacto. Yo les digo a todos mis comerciales, uno puede perder un negocio, pero uno no puede perder un cliente, Ok. ¿sí? Nunca. Los negocios se pierden, pero los El cliente clientes no se no, pueden dejar totalmente de perder. acuerdo. Total. Ahora, yo quisiera también, David, preguntarte porque noto y de verdad que de las enseñanzas, porque cumples tu propósito. O sea, ya efectivamente no soy el mismo de cuando me senté. Mm. Tu habilidad de escucha. Porque inclusive, creo que esto es una recomendación para todos nuestros emprendedores. El escuchar al cliente creo que tiene todo el sentido del Todo. mundo para que haya éxito. Sí, eso es todo. Cada vez que yo no sé qué hacer, me voy para la calle. Esa es la fórmula. Eh, y les soy sincero, por ejemplo, el mes pasado fue un mes atípicamente malo. Y el lunes me voy para la calle. Y arranco desde Ipiales hasta Barranquilla. ¿Y qué Y haces? Básicamente empiezas a tomar tus clientes a preguntar preguntar, por qué preguntar, sí, por qué no. este producto, si se vende este producto. No, no, no para copiar el producto, sino para ver cuál es el driver que hace que la gente compre ese producto. No, es que es fácil de limpiar. No, es que no me genera calor. No, es que tiene un diseño muy particular. O los colores cambian también de moda, ¿no? Por ejemplo, Total. hubo mucho beige una época, se fue para el gris, ahora está volviendo a una cosa que le llaman, no es beige, sino cream. También cambian los colores, ¿sí? Pero es escuchar. Ahora vamos a sacar una nueva colección que se llama Verticale. Es un formato nuevo, sale la próxima semana. Y esa colección es solo de oídos. Entonces, de oídos la diseñamos. Una vez que la diseñamos, hacemos focus group. Muy bien. O sea, hacemos focus group de diferentes grupos, ¿no? O sea, arquitectos, distribuidores, instaladores, diferentes tipos de audiencias, porque tienen diferentes gustos, diferentes necesidades. Y hacemos digamos, un ranking, presentamos por ahí 20 o 30 productos y sacamos 10, según ese ranking.
pero solo de oídos. O sea, Claro. siempre arranca de oídos. ¿En qué momento, por ejemplo, toman la determinación de que más que un vendedor de cerámica se convierta en un asesor de moda, de estilo, de necesidades, por ejemplo? Es una necesidad que también tienen ellos porque ellos también tienen que hacer su marca personal. Lo mismo, los clientes son suyos también, ¿cierto? Esa fidelidad es la que hace que usted obviamente genere un ingreso, genere una venta. eh, entonces, el vendedor tiene que hacer su marca y la forma de hacer marca es generando valor. Cuando yo le digo a usted como vendedor, venga, no instale ese formato porque en la modulación que tiene en su espacio va a generar mucho corte. Entonces, ese formato está más barato, Claro. pero le va a generar mucho corte y va a terminar usted teniendo un producto más costoso que si lleva este que modula mejor. Ese tipo de consejos son los que realmente hacen que usted después lo ame. Claro, Y le ahorró dinero y le quedó mucho mejor. claro. Esa es realmente la función de un vendedor. Y sobre todo que hace un momento también conversábamos de cómo esa interacción, de cómo imagina su casa, su cocina o su baño de los sueños, ¿no? O Exacto, exacto. sea, ¿Sí? realmente cómo se lo imagina usted y ahí arranca ¿Y todo. cómo traduce esos sueños en atributos? Yo no se los voy a decir porque usted no necesita saber que el DICOF de un baño que usted no se resbala es No, .7, le interesa tres tiras, ¿sí? en lo último que Pe- va a pensar es, ¿Cuál es el numerito del no, DICOF? No, 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 eso no es. Pero usted como profesional sí tiene que saber cuál es el producto que le sirve, ¿cierto? claro. Ese es el tema. Y sobre todo es cómo despertamos emociones con el producto o con el servicio, ¿no, David? La emoción genera cierre. Los datos generan dudas. Si usted llena a una persona de datos, él va a estar divagando cada vez más. Pero si usted genera una emoción como de confianza o seguridad sobre este piso, yo inclusive cuando estoy haciendo esas charlas con los vendedores de mis clientes, les hago quitarse el zapato, la media, les tiro agua sobre la baldosa y hago que toquen y que experimenten la Claro. sensación de seguridad, que eso es lo que tienen que vender. No es una baldosa. No es el color, No es el no color, es no, el grosor, no, no. es que la emoción es lo más fuerte que usted puede lograr Tremenda clase de mm, ventas. ese es todo ese es todo Porque el cierre truco. está determinado claramente por emociones. Si yo logro despertar lo que quiero despertar en el cliente, seguramente me va a comprar. Exacto. Claro, lo que él está, al trabajo que usted me está contratando. Claro, ¿Sí? claro. Ese es el punto. Pues digamos, y en ese ejercicio, además de África, ¿a dónde más estamos llegando, David? Estamos vendiendo en Estados Unidos, en el sur de la Florida. Estamos vendiendo en Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemala, eh, Puerto Rico. eh, no hemos podido llegar a República Dominicana, que es un supermercado, súper, ¿Y por qué? porque nos falta ahí gestión de arancel. Nos cobran Ok, el 20 y a Europa no le cobran nada. ok. Creo que con CACAP tampoco le cobran nada, a México tampoco le cobran nada. Entonces, pues ahí estamos en logísticamente la tenemos toda para ganar, porque un flete a República Dominicana de Cartagena es excesivamente barato. Ok. Muchísimo más El problema barato es que la de carga. China o que, Ok. ¿sí? Pero nos falta ese pedacito del arancel. Eso es una labor que creo que Colombia tiene que hacer con ese mercado, que es un mercado importante en el tema de construcción. La cantidad de inversión hotelera que hay es impresionante. Ok. Es, Bueno, y hay un ejercicio, David, que en los últimos años, ¿qué es lo más innovador que hemos propuesto desde Ceramic Italia? Que incluso pueda servir de referencia para otros empresarios y emprendedores. pues las innovaciones cambian y son relevantes dependiendo de la Del momento. audiencia, dependiendo, y como le digo, no son solamente de producto. Nosotros estamos muy enfocados en impulsar y sacar adelante el tema de la construcción modular. Muy bien. Creemos mucho en eso, primero porque es mucho más sostenible.
que vender simplemente la pura baldosa. Eh, en términos de instalación, en términos de peso, ahorro estructural, en términos de eficiencia, en términos de estándares de calidad, pues es una oferta muy, muy superior para una industria como la construcción que todavía tiene muchos procesos artesanales, Claro. mucho reproceso, mucho... entonces yo estamos apostando fuertemente por esa... Tenemos ya varias, no, le soy sincero, no hemos aterrizado el primer proyecto comercial, hemos hecho proyectos piloto, eh, pero no un proyecto comercial en gran envergadura que nos deje satisfechos, ¿sí? Pero creo que es una apuesta importante y relevante. La construcción debe industrializarse mucho más. Completamente de acuerdo. La mejor comida italiana que tú puedas comer o cenar en esta ciudad, ¿dónde la consigo, David? La comida italiana, bueno, lo que pasa es que mi señora cocina súper. Y siempre creo que, digamos, una buena comida puede ser sencilla, pero si los ingredientes son de primera, sale un super plato, ¿no? Claro. Eh, pero pues hay Y particularmente, ¿qué prepara ella? puede hacer una pasta rellena, puede hacer unas salsas trufadas o puede hacer, bueno, un montón de cosas, un montón de cosas. De los sitios donde está el clúster cerámico son dos ciudades en el mundo, dos clústeres cerámicos grandes. Uno está en Bolonia, ¿sí? Pero en la parte de Módena, Módena, Imola, ¿sí? Lo mismo donde están ahí los carros. Y la otra es Castellón, cerca de Valencia. Pero entonces cuando en una oportunidad que estuvimos en feria en Italia, pues Silvia aprovechó e hizo un curso de comida italiana. Entonces tiene cierta experticia para ella ni quería traer el diploma. Yo le dije, no, eso no se puede votar. Entonces sí cocina muy, muy bien. Bueno, no. Ahora, un consejo que quisiera de pronto, eh, yo en este momento soy padre de 34 años de una niña de 3. Tú tienes 3 hijos. Tengo tres, sí, sí. El más chiquito, 8 años, Exacto, don exacto. David. Sí, exacto. Eh, ¿Cómo es esa experiencia de ser papá de esos 3 pues hijos, David? en unas vacaciones mis hijas mayores me decían, venga papá, pero usted no fue así con nosotros. Yo le dije, no, pero es que, pues obviamente el papá que ustedes tuvieron cuando nacieron no es el mismo papá de los 50 años, 43 años, 45 años cuando nació, 47 años. Eh, y yo creo que el- lo que uno tiene que ayudar a sus hijos, y entre más rápido lo logren, es precisamente ir descubriendo qué es lo que los mueve y que ellos mismos descubran para qué son buenos. Y en ese tema de descubrir para qué son buenos y qué los mueve, eh, van a descubrir su propósito. Claro, Eso, entre más temprano lo descubra uno, total. más facilidades tiene en su vida, ¿no? Incluso Mucho. más valioso tiende a volverse uno. Sí, sí. Yo Porque el digo, trabajo no es como trabajo, dice, hay dos momentos importantes en su vida, el día que usted nace y el día que se da cuenta para qué vino. porque ¿Sí? ese día realmente nazco. O Porque sea, ese realmente, sí, ese es uno de los temas más importantes. para cerrar, David, este capítulo, yo quisiera, pues primero reiterar mi gratitud porque haces parte, tú, Cerámica Italia, todo el equipo de colaboradores, tus papás que claramente Mm, tuvieron la incidencia enorme de fundar Cerámica Italia, pero es ese enorme trabajo de hacer parte del 0.3% de empresa grande que permite que poco a poco seamos más resilientes y aceptemos los retos sí, que al final somos el ejemplo a seguir en buena parte del sí. mundo.
Pero ¿qué mensaje de pronto para ir cerrando quisieras darle pues a los demás empresarios, emprendedores, bajo ese consejo también en ese camino empresarial? ¿Cuál podría ser ese mensaje? Yo creo dos, establecer un propósito superior para su empresa, Ok. ¿sí? Que vaya alineado, ojalá, a su propósito personal. Y segundo, creo que el tejido empresarial está llamado a empezar a tener conversaciones que resuelvan los problemas de nuestra comunidad. Lo que hablamos hace un rato. No es posible tener una empresa sana dentro de un entorno que no esté sano. Eh, entonces creo que el tema de los desafíos sociales que tenemos es un tema que tenemos que abordar, el tejido empresarial, los entes territoriales, inclusive la universidad. Yo creo que por eso es tan valioso temas como el CUBE y que se llevaran al CUBE esos temas sociales. Creo que ahí hay una oportunidad de desarrollo para todos. Pues David, a ti, a Cerámica Italia, muchas gracias, a Bueno, ti no, por aceptar Sergio, la invitación. muchas gracias. De verdad, supremamente honrado Sí. y ratifico en este momento como cierro que cumples tu propósito de que efectivamente el ser valioso y útil, ayer lo compartíamos de un texto de Arnold Schwarzenegger, que Ujú. la enseñanza más importante de su padre para ser el mejor físico-culturista, el mejor actor, gobernador de California, pues justamente es cómo ser valioso, valioso y útil a la sociedad. Y efectivamente yo me voy con enseñanzas claves que Ujú. sé que en este momento quienes nos oyeron y nos vieron y nos están viendo en este momento les va a resultar muy funcional. De Bueno, verdad, muchas no, gracias a gracias ti. a ustedes, Sergio. Bueno, Y a nuestros empresarios, emprendedores y ciudadanía en general, gracias por acompañarnos en este cuarto capítulo de la tercera temporada de Conexión Empresarial, el podcast de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Un feliz día.